9 de la mañana con 4 minutos, ya es lunes 10 de febrero. Estamos aquí para platicar sobre los distintos temas importantes, locales y nacionales. En unos minutos más está con nosotros Miguel Castro Reynoso, quien hace poco más de 15 días dejó la prisión de Puente Grande y han sido 2 semanas, yo diría, de ajetreo, 2 semanas vertiginosas para quien fuera secretario de Desarrollo e Integración Social, porque pasó de estar en prisión con una determinación de 3 meses de prisión preventiva por parte del juez, a estar no solo en libertad, sino que pues se cayeron las imputaciones que estaba señalando el fiscal anticorrupción en la Sala 1 del Supremo Tribunal de Justicia. Nos decía el fiscal la semana pasada que irán por la apelación y por lo tanto será un tribunal federal quien decida qué va a suceder con el caso de los 3 exsecretarios de SEDIS, pero pues ahí está. Miguel Castro va a platicar con nosotros no solamente de política, de gestión pública, sino también pues de su experiencia al interior del penal de máxima seguridad de Jalisco. Hoy comenzó movidita la rueda de prensa matutina del presidente, en particular por un tema, el feminicidio y esta polémica reunión de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, con la bancada de Morena, con la bancada de la Cámara de Diputados, donde habló sobre este tipo penal. Y bueno, pues analizamos un poquito lo que nos dijo y lo que comentó en la rueda de prensa matutina el fiscal general de la República. Y muchos más temas con los que comenzamos esta semana. También escuchamos a Carolina Toro como cada 15 días. Y bueno, el WhatsApp está abierto, 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos en lunes 10 de febrero. Estamos en cara a cara. Escríbenos, mándanos un mensaje al WhatsApp, al 3318 8076 41. Hoy le tocó al fiscal general de la República, a Alejandro Gertz Manero, hacerse presente en la conferencia de prensa matutina de López Obrador con una polémica abierta, la del feminicidio. Habló de algunos datos, de algunas cifras relacionadas con este delito. Dijo que hay una especie como de anomalía en los datos del feminicidio, porque si bien en los últimos 5 años el delito de homicidio nada más ha crecido 30%, el delito de feminicidio se ha triplicado por 4, es decir, 130 y tantos %. Esto dijo hace unos minutos Gertz Manero. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe. Hacer leyes que no entiendan la realidad de los niveles de competencia que tienen que ir subiendo y que se tienen que ir mejorando, no va en favor de las víctimas. Nosotros tenemos una sola prioridad, las víctimas, y en este caso específico, un grupo vulnerable que son las mujeres. Lo mismo haría yo en el caso de los niños. A ver, le metemos un poquito de contexto a esta controversia. Alejandro Gertz Manero se reunió con las fracciones parlamentarias de Morena, que tienen la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se reunió para hablar de distintos temas y salió este asunto del feminicidio. El feminicidio existe como tipo penal, no porque sea una concesión a las mujeres, que existe un tipo penal determinado para mujeres, distinto del general que alude a hombres y mujeres, sino que el feminicidio lo que castiga o lo que sanciona es una conducta, un crimen de odio determinado por razones de género. Es decir, que la motivación que hay detrás de un homicidio es
el hecho de que quien es asesinada es una mujer y es asesinada por su condición de género, es decir, no por otras razones, no es que sea un ajuste de cuentas, un problema de negocios, un problema del crimen organizado, un problema del que sea, sino que la razón fundamental que explica el delito, el crimen, es el género. Trascendió de esta reunión entre Hertz Manero y las fracciones de Morena que la intención del fiscal era eliminar del Código Penal la tipificación de feminicidio, es decir, que el feminicidio no existiera como tal, que no existiera el delito, que todos fueran investigados como homicidios. ¿Por qué? Y esta es la justificación que hace Hertz Manero, porque hay un incremento muy importante en los feminicidios, mientras que la tasa de homicidios creció 35% en los últimos 5 años. En el caso de los feminicidios estamos hablando de 135%. Hubo muchas preguntas para el fiscal relacionadas con este tema, para que clarificara la información. Él se comprometió a entregar a la fuente, a los periodistas, a la base de reporteros, su propuesta, la propuesta que está trabajando con el grupo de Morena para tipificar este tema, pero dijo que no pretenden desaparecer ni invisibilizar el feminicidio, que no pretenden tampoco rebajar la importancia de este delito, sin embargo sí necesitan hacer algunas adecuaciones. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, los protocolos indican que todos los homicidios contra mujeres deben ser investigados como feminicidios de entrada. El Ministerio Público está obligado a, comenzar las investigaciones bajo estos protocolos. Ya después, en el avance de las investigaciones, puede o no descartar alguno de estos delitos, o puede descartar que sea un feminicidio, pero la obligación que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, es comenzar la investigación como feminicidio. Ya después, si el Ministerio Público encuentra que no hay razones suficientes para acreditar que el motivo del homicidio sea el género, en ese momento se descarta el feminicidio. Creo que sería una muy mala señal comenzar a derogar, comenzar a echar para atrás algunas de las regulaciones que han surgido de la preocupación de muchas mujeres por lo que significa la violencia machista y la violencia de género en nuestra sociedad. Es decir, comenzar un debate sobre asuntos que pensamos que ya estaban consensuados en nuestra sociedad. Es decir, que como sociedad admitíamos que había una violencia feminicida, con esas expresiones particulares y con ese tipo penal particular. No, y repito, no por hacer concesiones a un determinado género, sino porque hay, y esto lo reconocía también el fiscal, porque hay una cierta vulnerabilidad con relación al feminicidio. Esperemos la propuesta, analizarla y entender exactamente qué quiere el fiscal general de la República con estos temas, porque la justificación desde mi punto de vista no puede ser que hay que reformar el tipo penal porque hay un incremento muy importante de los casos. Al revés, lo que supondría un incremento muy importante de los casos es que se tiene aún más que reforzar al Ministerio Público, reforzar el acompañamiento para poder resolver los delitos relacionados con la violencia feminicida. Este es el debate que plantea el fiscal. En realidad, el fiscal compareció para hablar de otro tema que tiene que ver con un chequecito que entregó el fiscal general de la República, un chequecito por 2,000 millones de pesos adicionales asociados a procesos penales, es decir, 2,000 millones de pesos que recupera la Fiscalía y que entrega al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esto se dijo en la conferencia de prensa. Hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos no
señaló Hertz Manero por qué caso se trataba. Incluso la primera pregunta fue esa, si había un caso en específico, porque son 2,000 millones de pesos solamente por un caso, y dijo que por el debido proceso prefieren no entrar en detalles relacionados precisamente con enajenación y con la emisión de un cheque de 2,000 millones de pesos, que no sabemos en qué se va a utilizar el cheque en particular. Suponemos que tiene que ver con los, digamos, lo que permite la ley orgánica del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vamos a ir a un corte, hablamos con Miguel Castro Reynoso. Hay más temas en Jalisco, polémica sobre la delegación del IMSS de Jalisco, si tienen o no el perfil. Este es un tema que hoy publica el diario Mural. Y también sobre los delitos. Hay que recordar que el gobierno del estado, desde el inicio de su administración, ha buscado tener sus propias referencias en materia estadística, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también con la incorporación de universidades y de Jalisco. Como vamos, han estado realizando un análisis de los datos en materia de seguridad. ¿Cuáles suben? ¿Cuáles bajan? ¿Cuáles se mantienen igual en materia de delitos? Y si bien el gobierno del estado señala que hay muchos delitos que van a la baja y que tiene una tendencia de descenso que el gobernador considera positiva, hoy el diario Informador publica en su primera que hay 18 delitos, al menos 18 ilícitos, entre ellos asesinatos, secuestros o fraudes y robos con violencia, en donde existen ascensos. Estos datos son extraídos de la misma plataforma y de los datos que reporta la Fiscalía General del Estado, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos al corte, seguimos contigo en Cara a Cara. Si le quieres hacer una pregunta a Miguel Castro, 3318 8076 41. De la mañana con 20 minutos. Bueno, ya está aquí con nosotros Miguel Castro. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Enrique, y gracias a quienes todos los días amablemente te escuchan. Bien, aquí estoy contento. Ahorita platicamos, ¿no? Claro. De este tema que ha sido polémico, controversial en los últimos días, en las últimas semanas, que tiene que ver con CEDIS. Pero antes quiero clarificar algunos asuntos del tema del feminicidio, que es un tema importante que consumió muy buena parte de la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador esta mañana, y lo quiero hacer con Joseph Olid. Él es abogado en materia penal y conocedor de estos temas. Muy buenos días, abogado. Hola, muy buenos días. A ver, del tema del feminicidio, hoy habló Hertz Manero un buen rato del tema. Desde mi punto de vista no dio muchos detalles, pero ¿qué está en el fondo de esta discusión, abogado? Pues yo creo que el punto medular, que es el que ya ahora ha revelado la situación de que la propuesta en concreto es el que se deba de reformar el artículo, creo que eso sí no estoy tan de acuerdo con la regulación que se tiene actualmente. Yo creo que hasta cierto punto sí es adecuada. No dudo que en más de algún estado haya que pulir los códigos penales, que tengan una mejor redacción, que tengan más supuestos, entre otros aspectos. Sin embargo, la propuesta que él hace, pues es simplemente decir, como no podemos o no tenemos suficientes herramientas para acreditar la violencia en razón de género, entonces nos limitamos a decir que ahora va a ser feminicidio con el solo hecho de que sea mujer. El problema es que yo creo que tiene como dos puntos fundamentales esa situación. La primera y más importante es que ya hay una resolución por parte de la Suprema Corte donde se analizó el Código Penal de Chihuahua. Sí. En Chihuahua hicieron algo similar y dijo la Corte, no, espérame, no puedes considerar este tipo penal constitucional porque está sancionando por el solo hecho de ser mujer, de la identidad de la persona, sí, y no por las condiciones particulares o especiales que pudieran haber versado al momento en que se le privó de la vida. Entonces, ese es como un aspecto central. Y el segundo de ellos es el tema del derecho a la verdad. Si nosotros limitamos el tipo penal, entonces, de cierta manera, a las víctimas se les está negando la posibilidad
de que tengan derecho a que haya una sentencia o que haya una resolución en donde se diga, usted la privó de la vida por tal razón. Sí. Y no que simplemente se diga, porque era mujer. Lamentablemente, pues por el tema de estadísticas, pues estaría bien, pero pues el fondo creo que no es el adecuado. Ahora, habló el fiscal, dijo que había una especie de asimetría en los crecimientos. Por un lado, asesinatos, homicidios crecen 35% y feminicidios en 135%. Si se aprueba una reforma como la que tú señalas, abogado, pues crecería más todavía el número de feminicidios. Sí, pues en cuanto a las... Porque serían todos los de mujeres, ¿no? Serían feminicidios. Sí, exactamente. En cuanto a las estadísticas, pues probablemente se reflejaría a lo mejor en un incremento en los resultados que van a estar reportando. En los resultados, claro. Pero finalmente, pues también hay que considerar el porcentaje del tema de la famosa no denuncia. Sí. Por el tipo de delito, pues claramente es un poco complicado el ver que haya un porcentaje elevado de cifra negra a como lo pudiera haber, por ejemplo, en los robos. Pero pues no por eso también no debemos descartar esa situación. Y creo que el hacerlo de esa manera, pues también no va como con la consecuencia que debiera tener el combate a este tipo de delitos, sí, que sería el propio reflejo en la disminución, sino que pues simplemente es un tema estadístico y creo que por no atender directamente a las razones de género, creo que se reflejaría entonces en que no va a haber resultados en el tema de prevención. No sé si me... Sí, porque no hay, al no acreditar razones de género necesariamente, pues no hay forma de prevenirlos. Sí. Ahora, y otro punto... Sí, dígame, abogado. Sí, sí, hay lo que considero también, en estos días empezó a circular en redes sociales el plan de persecución penal. Uh-huh. Hasta donde he visto, creo que no lo ha presentado oficialmente todavía no. El fiscal general. Sin embargo, si vemos su contenido, ni siquiera considera el feminicidio. Entonces, creo que esa intención legislativa pues pudiera a lo mejor ser buena, pero pues también se tiene que reflejar en el actuar que se está dando internamente en la Fiscalía General. Y un punto importante, la mayoría de estos delitos, por sus propias características, se investigan por las fiscalías locales. Exacto. Y en este caso, pues también habría que ver hasta qué punto el fiscal general va a estar dispuesto a estar revisando, supervisando la labor en este tipo de delitos, porque una de las facultades que tiene es la famosa facultad de atracción, sí, que en este caso es cuando hay una inactividad o una inacción por parte de las fiscalías locales. Ahora, en ese mismo sentido, abogado, y para despedirte, en los casos, por ejemplo, en Jalisco tenemos, o esto ha dicho la Fiscalía General del Estado, que todos los casos de homicidios a mujeres comienzan a investigarse con el protocolo de feminicidio. Ahora, no me quedan tan claros los mecanismos para descartar o para ratificar que puede haber una razón de género. Es decir, ¿el Ministerio Público simplemente descarta razones de género o cuál es el proceso? Sí, pues ahí uno de los aspectos fundamentales es que al momento en que se da como esa noticia de que existe una privación hacia una persona del sexo femenino, sí, lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público, pues partir como línea de investigación principal el tema de que haya sido por razones de género. Naturalmente, por la propia información que se da en los delitos, pues se va adquiriendo más y más información que va nutriendo lo que pudiera ser esa línea de investigación, es decir, que sí sea feminicidio, sí, o lo que pudiera ser alguna otra línea de investigación, el que no haya sido directamente un feminicidio, sino que por alguna otra razón se hubiera dado... Pero el propio Ministerio Público, digamos, si no encuentra razones de género rápido en la investigación, descarta que sea feminicidio. Sí. O sea, no tiene que haber un juez mediando en eso. Perdón, eso último no tiene que haber, o sea, no es un juez el que determina si es o no feminicidio, sino el propio Ministerio Público. Pues sí, no, o sea, en teoría debería ser el agente del Ministerio Público, pero pues también al momento en que el Ministerio Público va ante el juez, si el juez considera, por ejemplo, en una audiencia inicial, que sí debe de vincular a proceso, pero que no se establecen hasta ese momento las razones de género, el juez puede hacer esa reclasificación hacia lo que pudiera ser a lo mejor un parricidio o lo que pudiera ser un homicidio. Otro tipo penal, ¿no? Sí. José Polit, gracias por estos minutos y le daremos seguimiento. Se supone que hoy la propuesta va a estar ahí transparente para que todos la conozcamos, veremos. Gracias. Sí, gracias, hasta luego. Muy buenos días. 9 de la mañana con 28 minutos.
Miguel Castro, bueno, te vuelvo a saludar. ¿Cómo has vivido estas, pues han sido 2 semanas y poquito más vertiginosas? Entraste en prisión, saliste, te absolvieron, todo esto en 15 días. Pero ha sido un proceso que lleva tiempo. Tiempo. Este proceso arranca, yo creo que en la etapa de campaña del 2018. No sé si recordarás que hubo algunas notas públicas respecto de este tema, de el manejo respecto de las organizaciones sociales. Es un tema que desde ese tiempo, desde el periodo de campañas hasta este momento, pues ha sido de alguna u otra manera la vida que este problema ha tenido. Un problema en el que desde que yo tuve cuenta de ello, incluso posterior a la etapa de campaña, yo estuve siempre a la disposición, así lo declaré públicamente, pero también así lo hice ver de manera no pública, en lo particular, mi total disposición a que estos temas se pudieran revisar para que pudieran clarificarse las inquietudes, las dudas, o que se pudiera llamar a los actores que, en mi opinión, podrían dar luz sobre este tipo de situaciones. No es fácil, Enrique, cuando se te señala como responsable de un asunto y empieza a haber mucha información al respecto. En algunas ocasiones información que no es del todo clara, incluso, por ejemplo, en el proceso de comunicación, y cómo de alguna u otra manera esto lo vives en lo personal, pero también de alguna u otra forma lo vive tu familia. Claro, dicen que madurez es asumir la responsabilidad de los actos que uno lleva a cabo. Y en ese orden de ideas a mí me queda claro que los actos públicos por los que yo fui responsable durante los 2 años que estuve en la Secretaría son situaciones que me habrán de acompañar en el futuro respecto de si cometí o no algún error o si cometí o no alguna falta grave. En ese orden de ideas y desde que este tema estuvo ya en manos de la propia Fiscalía Anticorrupción, reiteré mi postura de estar al pendiente de cada uno de los llamados. Recuerdo perfectamente bien cuando fue la primera citación que se nos hizo, ahí mismo había gente de medidas cautelares y en todo momento se nos señaló si era nuestra voluntad poder compartir o no la información y llevar a cabo o no una entrevista. Y lo primero que yo dije fue sí a todo. Dejar en claro que mi disposición total a que este tema se pudiera resolver siempre fue Esto fue por ahí de la mejor octubre, manera. ¿no? Sí, Por ahí de es octubre del año correcto. pasado. Debió haber sido por ahí como del inicios de la segunda quincena del mes de octubre del año pasado. Y bueno, desde ese momento hasta, pues hasta ahora, he llevado a cabo de alguna u otra manera pues una vida normal, nunca con alguna intención de sustraerme de la justicia, pero tampoco nunca con alguna intención de hacer algo que buscara llevar a cabo una defensa más allá de lo que yo consideraba era lo justo, lo correcto. Hoy tengo claro que lo jurídico corre por una suerte y por una vía, y evidentemente tu responsabilidad, los alcances de la misma y tu comportamiento moral no necesariamente tienen que caminar por la misma. Ahora, ¿por qué Miguel Castro, que yo creo que es el debate sobre la medida cautelar, ¿por qué incumpliste la medida cautelar? Es decir, si sabías que te determinó el juez resguardo domiciliario, te dijo, ve a trabajar, emergencias, regresa a tu casa, ¿por qué le incumpliste? Digo, particularmente la fotografía donde sales en los charros de Jalisco, que parece que fue el argumento del fiscal, aunque, y la unidad de medidas cautelares, aunque aquí en entrevista nos dijo que no se basaban en periodicazos. Pero bueno, después de eso se ejecutó, ¿no?, la prisión preventiva. Solo para aclarar de manera contundente, cuando a nosotros se nos llama para que haya una revisión en la audiencia de medidas cautelares, lo que acompaña al documento es una copia de la nota del periódico. Eso fue lo que acompaña. Y yo solamente doy un dato muy claro. En la casa tuya hay cámaras de videovigilancia que pueden constatar durante ese día si hubo o no una visita o si hubo o no alguien que haya llegado a timbrar a tu casa. O sea, No quiero hablar en el más, día no de... es necesario que yo hable más de eso. Evidentemente sí asistí al partido, eso es algo que yo no niego. Y evidentemente creo que también hay una cuestión que es muy clara. Pues el juez había planteado salir a trabajar. Yo le había compartido que estaba estudiando una maestría, que estoy prácticamente por terminar. Y el propio juez en ese tema
recuerdo muy bien que esa semana yo tenía que hacer clases fuera de la ciudad de Guadalajara, tenía que estar en la Ciudad de México prácticamente toda la semana. De hecho, yo estaba en la Ciudad de México y me vine a esa audiencia. Estás en el IPADE, ¿no? En el IPADE, así es. Y me vine prácticamente ese día en la noche para acudir a la audiencia, que era al día siguiente muy temprano, por la mañana, y compartiendo con el juez sobre la necesidad de recurrir nuevamente a la Ciudad de México, él de alguna u otra manera dijo, a ver, son temas educativos, adelante, pero siento como muy cuidadoso el juez de las medidas que había decretado. Pero te digo que sí. Y yo claramente lo dije y me dijeron, oye, no hay problema, puedes ir a la Ciudad de México. Pero el que tenía que definir eso no. era la unidad de medidas cautelares, ¿no? Es correcto. Finalmente, Enrique, yo tomé la decisión en ese momento de no ir a la Ciudad de México. Hablé con los responsables administrativos de la maestría, me dediqué a hacer un trabajo alterno para no generar una situación de estrés o de tensión, porque al final del camino, pues hoy las redes sociales permiten que cualquier imagen en el aeropuerto pues pueda decir una cosa que no necesariamente es, y más cuando se trata de un tema solo para dejarlo en claro, el día que te determinan prisión preventiva, venía como respaldo la nota del periódico. Así venía. O sea, esa era la justificación. Yo estaba sentado con el abogado que nos ha defendido y junto con el documento venía engrapada esa nota. ¿Y eso venía del fiscal anticorrupción o de la unidad de medidas cautelares? En este momento, esa es una pregunta que no te puedo responder. Lo que yo debo entender por la lógica del proceso, debió haber sido una nota que viniera de medidas cautelares. Como para justificar pasar de resguardo domiciliario a prisión preventiva. A un asunto de prisión preventiva. En todo momento yo lo que planteaba había sido, a ver, yo no he buscado bajo ninguna circunstancia incumplir las medidas. Me habían planteado 3, no salir del país. Luego me parecía a mí una ambigüedad, ¿no? Si no te permite salir del país la medida, lo que te dice es que sí puedes andar dentro del país o no, ¿no? Esa era una, pero se cumplió. La otra era acudir a firmar todos los 14 de mes. Bueno, hubo una ocasión que tocaba firmar en sábado y fui a firmar días antes, por mi interés y la preocupación de ser muy cuidadoso en no incumplir la medida. Ahora, el objetivo era que no te fugaras. Ese es el objetivo del resguardo domiciliario. Y que finalmente es el asunto que yo siempre he dejado en claro, ¿no? A ver, me parece que fue excesivo en tanto que yo bajo ninguna circunstancia he dado una sola señal para poder sustraerme de la justicia, porque el que más quiere que esto se aclare soy yo. El que mayor interés tiene que esto pueda quedar perfectamente claro soy yo. Por lo tanto, bueno, pues al final del camino se da esta situación. Honestamente era algo que yo no esperaba. No la prisión preventiva. Yo pensé que iba a ser un asunto que pudiera brincar hacia otras esferas, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué nunca tramitaste un amparo? Porque no soy culpable de... Pero el amparo no necesariamente supone que... O tú dices porque la figura está como relacionada porque siento que ya el amparo tiene una apreciación de otra naturaleza. O sea, de que te estás queriendo saltar la justicia o saltar... Y no era la idea, Enrique, no era la idea que... Porque tuviste tiempo para tramitar el amparo, tuviste todas las posibilidades, tenías abogados. Y entiendo que hay un tiempo y momento también para poderlo hacer. Pero al final del camino, lo que en su momento hice y lo que yo reitero es, estoy a la disposición de que este tema se aclare a profundidad. No se trata solamente de que en un proceso vas jugando como vencidas. O sea, tú lo que quieres es que se determine... Que esto se pueda aclarar. Y que hay una sentencia, ya hay una. Es correcto. Ya hay una que ahorita quiero platicar con él. A ver, son 9 de la mañana con 37 minutos, permíteme el corte, porque también quiero que me platiques la experiencia. Yo creo que nunca te imaginaste estar ahí. En Puente Grande. Vida me hubiera imaginado que esto pasara en mi vida. Vamos al corte, seguimos unos minutos más con Miguel Castro. Ahora con 41 minutos el WhatsApp. Gracias, hay muchísimos mensajes. 33 18 80 76 41. Gracias a todos los que nos escriben esta mañana. Ya estamos en lunes 10 de febrero. Por cierto, esta semana... Un año más de Guadalajara, un año más se cumple el próximo viernes. Un año... 478 años sí, de la Fundación de Guadalajara. Que llama mucho al tema de lo que se escribió hace algunos días, ¿no? Sobre
esa visión de aquel 2020 y que ahora Uy, plantea 2020, sí, lo de cierto. 500, ¿no? Digo, yo recuerdo, yo era alcalde cuando estaba Discutiendo el fuerte 2020. la discusión de este tema y recuerdo que uno de los temas centrales que afortunadamente ha permanecido fue aquel tema de la vía recreativa, ¿no? Ah, sí. De las pocas cosas que trascienden trienios. Es correcto. Miguel Castro, a ver, estamos hablando de hace 17, 18 días que ingresas en prisión. ¿Qué cuando el juez determina prisión preventiva, qué te pasa por la cabeza? Lo primero, una sensación como de salirte de tu cuerpo. Como de que Es no algo estás muy, te presente. estoy compartiendo algo muy personal, ¿no? Yo sé, pero me imagino que para todos pero es no, ilustrativo. sí, pero no es algo menor. Lo primero es voltear a ver al juez, voltear a ver al Ministerio Público, voltear a ver a tu misma gente, a dos personas que me acompañaban. ¿Qué te decía tu ahí. abogado? No va a pasar nada, no va a pasar Sí, nada. claro. O sea, la idea era, seguramente habrá una llamada de detención. Yo creo que no es para un tema de prisión, no da. Te dijo, va a endurecer las medidas Sí, cautelares. a lo mejor ahora sí ya la prisión y no sales de tu casa ni a Ni a nada, la ¿no? farmacia. En fin, pero bueno, lo que el abogado a mí me decía era, hay todavía algunos pasos antes de un asunto como prisión preventiva. No estaba en el radar. Digo, tan no estaba que... O sea, ¿crees que el abogado lo lleva, perdón, el abogado, el juez de control de Puente Grande dijo, Digo, al final del camino, al no ser abogado yo tampoco, pues evidentemente desconozco cuáles hayan sido los motivos o los elementos que el juez tuvo para determinar esto. Lo que a mí sí me queda claro que fue un exceso. Porque, bueno, la primera reacción que tengo es, ¿de veras me quedo aquí? Pues sí. Entregar mi celular, entregar ropa, entregar supongo que hablar con tu mujer, Bueno, lo primero que le dije yo a alguien es, oye, denme la oportunidad de llamarle a mi mujer porque yo no quiero que se entere, pues a través de medios de comunicación, porque me parecería algo injusto, por lo menos de mi parte, ¿no? Evidentemente el tema de mis hijas, mis padres, que son adultos mayores, y bueno, el tema no es menor porque, digo, mi mamá tiene problemas de salud serios, ya es una persona con problemas de la edad, ¿no? de la edad, así Sí. es. De ahí en más te voy a decir algo, estuve muy tranquilo, en ningún momento tuve alguna situación, por ejemplo, de ansiedad que me haya generado un mayor nivel de estrés. Debo reconocer algo, me trataron bien en la semana. Al que interior yo de estuve Puente Grande. Dentro. Siempre hubo un ¿Dónde trato estabas? con ¿Con quién respeto. estabas? Es decir, ¿compartías celda? ¿No Bueno, compartías sí, celda? compartí celda, me tocó conocer a mucha gente adentro, me tocó conocer casos muy impactantes. Por ejemplo, mira, hay uno que difícilmente voy a olvidar en mi vida. Una persona que estaba en un lugar en donde te entrevistan Sí. ya para que pases o para que ingreses ya a tu celda y tenía 15 años adentro. Ujú. Y ese día salía. Y lo que me dijo fue, me siento muy triste. Y me siento triste porque no tengo un lugar a donde ir, no tengo alguien que me esté esperando y no soy parte de algo afuera. Adentro soy parte Sí, de algo. pues 15 años después ya, Este es mi amigos, hogar comunidad, fiestas, ¿no? y esta ha sido mi vida. Se irán unos, llegarán otros, pero hay algunos con los que he compartido aquí todo. Imagínate lo que debe significar para alguien como yo que estaba entrando en ese lugar y que alguien te diga que lo más importante después de tener vida, que es la libertad, no sea un valor a apreciar de parte de un ser humano porque su condición no permite Bueno, es que la libertad depende de muchas cosas, tener ¿no? una apreciación de esa naturaleza. De Claro, que la puedas libertad tener puede un estar en tu techo, mente, ¿no? de que te puedas mover, de que Oh. puedas tener familia, de que puedas tener cariño, o sea, Todo eso. Y bueno, la otra parte es, había terminado hace 2 meses de releer El hombre en busca de sentido. A ver, lo mío fue una semana, es muy poco tiempo, pero es sin duda tan importante como para entender lo que para tu familia, lo que para ti puede significar esto. Luego otros temas, por ejemplo, el estigma, y no lo digo por mí, yo en esta parte no tengo problema, pero el estigma que para mucha gente es es estar en pisar la prisión. penal.
sí. Y más en Puente Grande. Y que luego dicen, cuando salgo, no encuentro trabajo porque el simple hecho de que sepan que yo pisé una penal. O sea, te sensibilizó de esa problemática que a veces está muy oscura, ¿no? Porque no queremos voltear a ver las prisiones. La otra parte, entender, y creo que esto es clave socialmente hablando, entender que la reinserción social no depende solo del gobierno. Creo que muy pocas veces como seres humanos volteamos a ver lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y cómo lo que pasa allá impacta en la sociedad y cómo lo que pasa en la sociedad impacta también allá. Cómo los seres humanos debemos de voltear un poco hacia lo que sucede con mucha gente, por ejemplo, primodelincuentes, ¿no? Conocí personas que por 5,000, por 7,000, por 10,000 pesos, por la primera ocasión que cometieron un delito, están adentro. Por ejemplo, de Puente Grande. Sí, conocí a una persona que se había es el robado penal de unos máxima medicamentos seguridad. caros. O sea, porque hay alguien, un primo delincuente. En la zona de... Lo que pasa es que entiendo que hay dos tipos de espacios, los que están ya juzgados y los que están... En proceso de ser juzgados. Que seguramente es el caso que a mí que están en prisión preventiva. Así es. Pero en el espacio de las horas que estuve de cuando salgo ya del salón de juicio oral hacia la zona en donde yo estuve de la celda, hay un espacio en donde pues te entrevistan, te llega el médico, te hacen un examen dental, de salud física, psicológico, y ahí de alguna u otra manera pues hay personas que están saliendo y entrando, y bueno, pues ahí pude platicar mucho porque estás 4 horas escuchando el diálogo, platicando, entendiendo un poquito qué sucede, dialogando con las personas. La celda como tal, ¿cómo es? Pues es un espacio no muy grande, es un espacio en donde por la mañana llega alguien, abren los candados, te preguntan tu nombre, respondes con tus apellidos. Por la noche también llegas y te vuelven a encerrar. Son unas losas de cemento en donde compartes un espacio con un pequeño baño con otros compañeros. ¿Cuántos eran en la celda? En el caso personal me tocó con 2 personas más. Y bueno, había otros 5 más y dialogábamos pues de lo que a cada quien le acontece, personas que tienen ahí años, que están esperando todavía o que su proceso de juicio todavía va hacia adelante. Años y no hay sentencia. Es increíble, el sentencia. 50% de las personas en nuestro país. país. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema muy interesante y bueno, yo creo que la calidad de sociedad que tenemos es en mucho la calidad del sistema penitenciario, pero también elemento de la reinserción social. Es que creo que no, considero que no creemos en la reinserción, que es un discursito para afuera, pero que queremos que la gente se pudra en prisión lo máximo posible. Y que nosotros tenemos que hacer algo también, digo, desde afuera. Yo te debo decir algo, creo que esto a mí me marca para mi vida futura, sobre todo este tema de la conciencia y de que hay que hacer algo por los que están adentro. ¿Vas a seguir en política? Fíjate que este ha sido un tema de mucho debate interno, un debate personal. Me estoy enfocando ahorita a trabajar, a estar con mi familia. No lo has decidido. No has decidido, por ejemplo, si vas a ser candidato, si no vas a ser candidato. Estoy terminando una maestría, me faltan 4 meses, pero inicié otra. Y bueno, la verdad es que estoy en un periodo de reflexión. Creo que hay muchas cosas que revisar, hay muchas cosas que pensar. La política ha sido una actividad que me ha apasionado toda mi vida. No me arrepiento de este proceso de vida, de este caminar. Y habrá mucho que pensar en los próximos meses. ¿Sigue siendo priista? Sí. ¿Sientes que el partido te defendió? ¿O fue más bien? A ver, yo debo decir que en esta etapa, desde el primer momento en el que me decretaron prisión preventiva, hasta este momento he sentido la solidaridad de muchos amigos. Pero del PRI como partido. Y creo que del partido también en esta etapa sí sentí solidaridad. Debo decir algo que no fue una sensación compartida durante el proceso previo. Sí, lo llegué a decir, digo, en alguna ocasión. Sí, ahí están las declaraciones. Cuando corrí el maratón en noviembre, escribí un pequeño texto acerca de mi sentir. Tampoco soy hipócrita, no voy a decir hoy lo contrario, pero sí debo decir que a partir de la prisión preventiva sí sentí la solidaridad de mi partido y de quienes lo dirigen. Leemos los mensajes, vamos al corte y leemos los mensajes del auditorio.
Escuchen, pues después de que pasamos todo el primer mes del año hablando del INSABI, y ahora que el presidente de la República dijo que sí va a la rifa del avión, cuyo premio no será el avión, porque también se va a vender y rentar, pero que se justifica porque será una gran contribución para la compra de equipo médico, pues nos pusimos a revisar las cifras del gasto en salud en el país y encontramos datos muy interesantes publicados por México Evalúa, por el CIEB y por otras fuentes, que nos obliga a pensar si esta vorágine de temas que diariamente nos pone el presidente, pues nos distrae de poner el acento donde deberíamos ponerlo. Hablando del tema de salud, hay dos cosas relevantes en las que poco hemos puesto énfasis. Primero, que la intención del gobierno federal de lograr servicios de salud universales y gratuitos para toda la población es una muy buena agenda de derechos, esperanzadora, pertinente y urgente, pero tristemente es financieramente inviable en este momento. Segundo, que el sistema de salud que teníamos, que se pretende reemplazar por uno centralizado, federalizado, tenía grandes problemas de corrupción, sí, de fragmentación, de desigualdad en la calidad y en el acceso, pero también otro problema mayúsculo que la 4T ni siquiera lo nombra y que ha mostrado que no es capaz de resolver, y es la incapacidad de gastar y de gastar bien. Me explico, Enrique. Por ejemplo, el gasto público presupuestado para 2020 en salud es de alrededor del 2.6% del PIB, cuando la inversión pública de países con sistemas como al que aspiramos está entre el 7.6 y el 9.6% del Producto Interno Bruto. Pero para no irnos tan lejos, Chile gasta el doble en salud que México, y nuestro país invierte 5 veces menos presupuesto público en salud por habitante que el promedio de los países de la OCDE. Estas cifras que nos dicen, pues que la intención de un sistema universal, gratuito, etcétera, sin presupuesto asignado, se va a quedar en un buen intento y en una esperanza frustrada. Y además, pues en México el 47% del gasto total en salud es gasto privado. Entre otras cosas, lo que nosotros, tú y yo y quienes nos escuchan, sacamos para cubrir algunas enfermedades. Ese gasto de bolsillo, como se le denomina, que por cierto en Jalisco es donde es mayor en comparación con otros estados de la República, pues puede desestabilizar la economía de las familias o resultar catastrófico para los hogares con menores ingresos. Lograr la aspiración del presidente implica destinar más recurso público, unos 3 puntos porcentuales del PIB más, es decir, alrededor de 700,000 millones de pesos más de lo que actualmente tiene, y lograr que eso se traduzca en más médicos, más camas hospitalarias, menor tiempo de espera en la atención, entre otros, ¿no? Lo que no parece fácil en el corto plazo. Y menos, pues con la incapacidad para gastar que ha demostrado este gobierno. Por ejemplo, con datos disponibles de lo que sucedió el primer trimestre de 2019, México Evalúa mostró que el gobierno federal tuvo un subejercicio de 24,000 millones de pesos, 8 veces más de lo que obtendrán con la rifa del avión. Compra de medicamentos, vacunas, infraestructura y vigilancia epidemiológica fueron algunos de los rubros en los que no se gastaron los recursos durante los primeros meses del año pasado. Si vemos por institución, fue el IMSS el que tuvo mayor subejercicio. No quiero sonar pesimista con el auditorio, pero creo que los objetivos y los fines de la creación del INSABI son adecuados. El problema es, pues, que esos objetivos no se logren, que no se materialicen por un sentido de realidad que no dimensiona el presidente de la República. Necesita fondear el sistema en más del doble de lo que tiene actualmente e identificar las fugas de insumos y medicamentos por corrupción como lo están intentando, pero también identificar las ineficiencias de quienes, teniendo recurso, entre esos el IMSS, pues no lo gastan y generan un subejercicio que es igual de dañino e indecente para la salud de los mexicanos. Como dicen, la corrupción mata, pero la incompetencia también. Y si en lugar de rifar aviones, pues nos ponemos en serio a profesionalizar el sistema de salud, yo creo que lograremos mejores dividendos, Enrique, no publicitarios, a lo mejor, pero sí sociales. Así nuestras prioridades. Les mando un saludo y buena semana para todos. Bueno, nos comió el tiempo. Nos dice, buen día, Enrique. En mi opinión, Miguel Castro es un buen político, pero está en el espacio equivocado. Pienso que es mucha pieza para el PRI, te dice. Gracias por el comentario. Hola, buen día, Enrique. Creo que esta es una experiencia fuerte para Miguel Castro. A mi parecer, esta experiencia le debe ayudar para seguir en la política y que lo haga crear una mejor política, buscar un mejor sistema de reinserción y un mejor sistema para todas. El tema no es menor y creo que ahí están las claves, ¿no? Replantear incluso la visión que tenemos como sociedad desde ahí. Blanca Bruno te dice, Miguel, es usted una persona muy honorable, sin lugar a dudas. Le mando un abrazo fraterno. Ánimo. Muchas gracias.
7092, buen día, saludos a Miguel. Me parece que él sería el político que menos necesita sensibilizarse. Pero ahora que pasó por esto, ojalá que sea un estímulo más para que regrese a la política. Hacen falta personajes como él en Jalisco y te felicita y nos felicita por la entrevista. Muchas gracias. Luis, buen día. Enrique Castro no solo logró salir de prisión, también logró ponerse en los reflectores para 2024. ¿No lo crees? Híjole, cuando vives lo que vives dentro de tu familia y la manera en cómo lo vives, créeme que lo que menos piensas, por lo menos todavía, siento muy fresca esa experiencia y no es fácil. El arquitecto Miguel Ángel, ¿qué tal, Enrique? Buenos días. Quisiera comentar lo siguiente. Nunca se le desea a nadie algo como lo que pasó a Miguel Castro, pero a partir de este suceso, ojalá su perspectiva como político cambie con respecto a la impartición de justicia. Sí, por supuesto que sí, replanteas muchas cosas porque, a ver, al final del camino, parece muy trillada la frase, pero ese es el punto de partida o mi orientación en todo esto que pasó. El que nada debe, nada teme. Yo sentía que si en algún momento hubo un problema fue no haber incluido una cláusula en el convenio que fuera un espejo de la regla de operación. Ahí estaba la solución del problema. No se nos acusó de desvío de recursos, o sea, no se nos señalaba que alguien haya sustraído dinero o un beneficio, sino lo demás. Gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Muy buenos días a todos. Nos vamos. Mañana martes estamos a las 9 en Cara a Cara. Gracias, Enrique.